Buenas noches. Corea del Norte, Vietnam, China y Cuba tienen una cosa en común: controlan los medios de comunicación y todo lo que se dice de sus gobiernos. Parecen estar muy lejos, pero nosotros estamos cada vez más cerca de ser como ellos, porque el gobierno ha creado un comité contra la desinformación. Se ha publicado esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado con el fin de erradicar los fines interesados y espurios. Curiosamente, es lo que se alimenta este nuevo órgano, que va a decidir cuáles son las noticias falsas. Un órgano dirigido además por Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, dos personas muy cercanas a Pedro Sánchez. Pretenden manejarnos como si fuéramos títeres. Buscan callarnos como si ellos fueran los jueces de la verdad y la mentira y quitarnos todo nuestro derecho a señalarles cuando la responsabilidad brilla por su ausencia. Estamos a las puertas de que se cree el Ministerio de la Verdad, como la novela 1984. ¿Les parece una locura? Pues esto es tan solo el comienzo. Continúa la polémica por el recuento de votos de estados clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Moncloa apura las conversaciones con los diferentes grupos políticos para sacar adelante los presupuestos del gobierno que consideran tener ya garantizados. María Jesús Montero se ha reunido hoy con 7 grupos políticos para terminar de perfilar los flecos sueltos, mientras que siguen llegando las críticas. Si ayer lo hacía el Banco de España, hoy ha sido la AIREF la que constata que los presupuestos son papel mojado. La ayuda del Gobierno estaría en línea con el escenario optimista que, como les he comentado, descansan en unos supuestos que desgraciadamente parecen cada vez más lejanos. Sanidad ha añadido en las últimas 24 horas cerca de 22.000 casos al cómputo global de positivos por coronavirus, más de 9.000 contabilizados en las últimas 24 horas. Insisten en que los datos de los centros sanitarios siguen siendo preocupantes porque la ocupación es bastante alta. El Congreso aprueba que se fulmine el castellano como lengua vehicular y vuelve a realizar una concesión muy jugosa al separatismo a 3 meses de las elecciones autonómicas. También se ha rumoreado que el PNV estaría negociando lo mismo con el euskera en el País Vasco. En Moncloa niegan que esto suponga una vulneración de la Constitución. ¿Qué hay de revolucionario en esta enmienda? Yo no veo mucho de revolucionario. Veo una garantía. A esta hora todavía no sabemos quién será el presidente de Estados Unidos para los próximos 4 años. Parece que Joe Biden por el momento se impone. Javier Villamor, muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Ya advirtió Donald Trump hace unos cuantos meses del peligro del voto por correo y de cómo se estarían organizando los demócratas para un posible fraude electoral a través de este sistema de votación. Esto fue lo que dijo Donald Trump cuando empezaron a conocerse los primeros resultados. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Lo cierto es que no han parado de salir informaciones que confirmarían este presunto fraude electoral. Desde papeletas recogidas en colegios electorales una vez estos ya estaban cerrados, a cientos de miles de votos sumados tras un más que beneficioso, a la par que sospechoso fallo informático durante un lapsus de tiempo como ocurrió en las últimas elecciones en Bolivia con Evo Morales. Pero lo más preocupante, sin duda, es la información vertida por la organización Judicial Watch, que asegura que se ha excedido el límite máximo de votantes en muchos estados. Es decir, han votado más personas de las que podían hacerlo. Según su informe, 353 condados en 29 estados superarían el 100% de los votos permitidos. Si esto es cierto, estaríamos ante el mayor fraude electoral de la historia de la democracia de Estados Unidos, al menos del que se tenga constancia. Vamos a ver ahora cómo se dirigía Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, a sus votantes. Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. God bless you all, and may God protect our troops.
Lo primero que nos llama la atención es su apelación al pueblo, alguien precisamente que ha vivido de la política durante décadas y que además ha sido acusado de corrupción. Lo segundo es precisamente que hable de un posible robo de la democracia, alguien que por el momento parece que pueda ser aupado a la presidencia del país por un fraude electoral. Y tercero es cuando pide a Dios que proteja a sus tropas. Esto nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿estaría anticipando un cambio en la política exterior norteamericana para invadir nuevos países, al contrario que ha hecho Donald Trump? ¿Estaríamos viendo un posible anticipo de nuevas guerras de Estados Unidos en los años venideros? El tiempo lo dirá. Gracias. Y aquí en España el Gobierno sigue insistiendo en que el mensaje de que trabajará con quien gane en Estados Unidos. No quieren mostrar preferencias acerca de uno u otro candidato, pero con sus palabras se entiende perfectamente que su apuesta es Joe Biden. Arantxa González Laya ha pedido esperar a que todos los votos estén contabilizados. Su cargo le impide además a mí decirme pues que quiere usted que gane Biden, por ejemplo. No, yo no creo que esa no es la discusión, porque nosotros no elegimos a quién va a ser el presidente norteamericano. Nosotros, en todo caso, siempre tenemos que trabajar con quien elija el pueblo americano. Pero aquí lo importante es quién quiere el pueblo americano que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Una línea muy similar o casi idéntica a la que mantienen en Bruselas, pero hoy hemos escuchado a Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN y también alto representante de la Unión Europea para Exteriores. Asegura que está ahora mucho más tranquilo, que parece que va a ganar el demócrata. Respiro más tranquilo. Los datos que tengo hasta ahora, que son los que son públicos, parecen que nos dicen que Biden puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump va a tratar por todos los medios de que entre la justicia. Bruselas vuelve a sacar los colores al Gobierno de España al agravar todavía más sus previsiones y la decabre española. Será el único país de la zona euro que va a caer más del 10% del PIB. La Comisión Europea augura una caída del 12,4% de nuestra economía. Según las nuevas proyecciones de Bruselas, la economía española va a experimentar repuntes en los 2 años siguientes. El déficit público, por su parte, va a escalar un poco hasta el 12,2%. La deuda será del 120,3%. Y por otro lado, la tasa de paro se situará al término de este año en el 16,7% y seguirá creciendo a lo largo del próximo año. Fíjense, Bruselas ha roto las previsiones del Gobierno en torno al PIB, al empleo y a la deuda. Y sin embargo, en Moncloa continúan en sus 13 porque la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que nuestro país tiene unas bases sólidas para el crecimiento. Los avisos de Europa parecen no ser suficientes. Y sin embargo, lo que vemos es que tenemos una base sólida para la recuperación, porque la economía en el tercer trimestre tuvo un comportamiento particularmente intenso, un crecimiento superior al 16%. Se refería Nadia Calviño a los presupuestos. El Gobierno ya ha empezado a mover ficha para que le salgan las cuentas. María Jesús Montero, cabeza visible para esta negociación, se ha reunido hoy con 7 partidos para negociarlos. Lo ha hecho en el mismo día en el que ha concluido el plazo para la presentación de enmiendas. Montero se sentaba hoy, no lo hacía sola, con ella y sobre la mesa los presupuestos. Encuentro con Ciudadanos, Esquerra, Compromís y Teruel Existe. Encuentro con 7 grupos políticos en total, del que ya sostiene un balance. Estoy satisfecha con el contenido de las reuniones. El PNV no acudía, tacha la ronda de contactos de ser una simple foto. Todos, dice Montero, han mostrado su disposición a avalar las cuentas públicas. Han expresado su voluntad de no presentar esa enmienda a la totalidad. Eso sí, de este acuerdo se desmarcan los de Laura Borràs. Presentan una enmienda a la totalidad, un toque de atención, Junts pel Cat. Lo hace por responsabilidad, lo hace porque son presupuestos insuficientes para Cataluña. Cada uno con sus exigencias. Ciudadanos condiciona su apoyo a ayudas a autónomos y pymes. Es una ayuda directa a fondo perdido, no un préstamo que haya que devolver. Línea similar, la del PP, rescate a los autónomos y abrirían la puerta a apoyos si Sánchez no sube los impuestos. Desconfianza también de los organismos externos que cuestionan las cuentas. El Banco de España las percibe infladas. Para la AIREF, las estimaciones del Ejecutivo están desfasadas. No se creen las previsiones del PIB. Montero se defiende. Es importante tener en cuenta que lo que la Comisión Europea ha aportado
no contempla la inyección de los fondos europeos. Unas cuentas que Sánchez ve necesarias y busca también que las autonomías las valoren para que salgan adelante con mayoría simple. Aunque entre esos apoyos hay conflictos, Esquerra y Ciudadanos dicen que son incompatibles y los de Arrimadas no planean retirarse. Y es que los presupuestos van más allá de simples cifras. Cifras que no solo se han tratado con la clase política. Hoy María Jesús Montero también se ha reunido con la patronal de la COE después de hacer ayer lo propio con los sindicatos. Encuentros con los agentes sociales en los que unos aprietan en un sentido y en otro, porque si ayer UGT pedía subir los impuestos a las grandes fortunas, hoy Antonio Garamendi asegura que esta modificación fiscal no le gusta ni un pelo. Pero a nosotros los impuestos no nos gustan. Es decir, por tanto, lo que pueda ser una subida de impuestos, pensamos que no es el momento para hacerlo. Estos presupuestos parecen no gustar a los que más saben de economía y a la crítica se suma hoy la AIREF, que considera que están inflados. El crecimiento previsto por la AIREF bajo este escenario central se hallaría casi 2 puntos por debajo del formulado por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado para 2021, aunque, como les señalaba al principio, el escenario del Gobierno estaría en línea con el escenario optimista que, como les he comentado, descansan en unos supuestos que desgraciadamente parecen cada vez más lejanos. Los presupuestos de Pedro Sánchez nacen con el pie torcido porque la crítica de la AIREF es la última que hemos escuchado hoy, pero ayer ya éramos protagonistas del reproche del Banco de España. A Pablo Hernández de Cos le ha respondido hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le reprocha que hable de pensiones y de sueldos públicos. No hace falta, para hacer ese planteamiento, incidir en partidas completas de un presupuesto como este año, que además es un presupuesto en un contexto extraordinariamente excepcional, sin reglas fiscales, obviamente, donde el esfuerzo tiene que ser, digamos, transmitir certidumbre a los ciudadanos. Y una forma de transmitir certidumbre a los ciudadanos, como son los empleados públicos, como son los pensionistas, es mantener su poder adquisitivo. Y en estos presupuestos hay un punto que nadie o muy pocos entienden, y es la subida salarial del 0,9% a todos los funcionarios públicos, entre los que se encuentran todos y cada uno de los miembros del Gobierno. La titular de Política Territorial ha sido la encargada de defender ese alza, aunque se lleva el tema a otro terreno, y dice que es la forma de agradecer de este modo el trabajo de los funcionarios, sobre todo el de los sanitarios. Lo que quiere este Gobierno es reconocer ese esfuerzo, ese compromiso, y por tanto entendemos que era una medida necesaria y adecuada dado la situación en la que vivimos y dado el importante papel y relevante que juegan los empleados públicos y también nuestros pensionistas con ese incremento del 0,9%. Autoritarismo desenfrenado el del Gobierno, que va a controlar a un nivel máximo intolerable los medios de comunicación. Moncloa ha puesto en marcha un comité que va a vigilar a los medios y perseguirá lo que considere desinformación en función de sus propios criterios políticos. Será el gurú de Pedro Sánchez, Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver los que determinen qué es veraz y qué no. 19 de abril, ya lo venían avisando. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Aunque el Gobierno tratase de tapar sus intenciones. Pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Y todo parecía estar en el aire, en cierto sentido, hasta hace apenas un mes, cuando el Ejecutivo de Sánchez se quitó del todo la careta. Primero, el Centro Criptológico Nacional, coordinado con el CNI, estableció el protocolo ELISA para perseguir a aquellos medios digitales contrarios a las instituciones públicas en base a unos criterios de desinformación bastante polémicos. Después, el pasado lunes, el Congreso aprobaba una iniciativa para perseguir el odio en redes sociales y hoy se ha conocido la guinda del pastel. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves un procedimiento de actuación contra la desinformación, procedimiento que servirá para monitorizar la información y colaborar con los medios de comunicación para perseguir la difusión deliberada a gran escala y sistemática de desinformación que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios. La orden ministerial que recoge el Boletín Oficial del Estado de hoy está firmada por el Ministerio de Presidencia
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Carmen Calvo. En ella se incluye una relación de organismos concretos para esta nueva lucha contra la desinformación, organismos como el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, los gabinetes de los distintos ministerios o el mismo CNI. Además, en la nueva estructura contra las fake news se incluye también a la sociedad civil y a los medios privados, haciéndoles cómplices del plan de censura. El Gobierno podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere oportuna y relevante. La orden ministerial enseguida ha provocado reacciones. La primera, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha defendido el nuevo procedimiento fundamentándolo en el Estado de Derecho y en la necesidad de transparencia para una democracia. Pero después han llegado las críticas. Por un lado, Vox, que ha publicado en su cuenta de Twitter: el Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden. Estamos ante un Gobierno que antepone su poder al bienestar y la libertad de los ciudadanos. Y a Vox le ha seguido el Partido Popular. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de arrogarse a la potestad de decidir qué es fake news, algo que ha calificado de auténtico escándalo, emplazando al Gobierno a retirar su orden ministerial. Y es que cada paso que da el Gobierno hacia la censura se aleja más, no solo de la libertad de expresión. Situaciones en las que, en definitiva, se nos intenta poner a los ciudadanos una auténtica mordaza. Si ha llegado el momento de cambiar la ley, hace mucho que llegó el momento de cambiar la ley, la derogación de la ley mordaza que impuso el Partido Popular en este país, porque pone en riesgo principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los derechos humanos, como la libertad de expresión. Porque lo que ustedes están proponiendo es nada más y nada menos que un órgano censor compuesto por su Gobierno y por los jefes de los grupos mediáticos que le gustan a su colega Cospedal, para que intervenga las redes sociales y los medios de comunicación y decida qué informaciones son, a su juicio, verdaderas y cuáles son falsas. Libertad de expresión, pero con límites, a ver si nos vamos a pasar de frenada. Sino también de sus propias palabras. El castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. Así se ha acordado esta tarde en la cuarta y última ponencia de la Ley CELA que se ha celebrado en el Congreso. La enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y Esquerra ha salido adelante por una mayoría de 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. Ha obtenido el respaldo de partidos como Bildu, Más País, Compromís o el Bloque Nacionalista Gallego, mientras que el PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra. Estos partidos recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional porque consideran que supone un atropello a los derechos fundamentales de los alumnos que atenta contra la libertad educativa. Concesión al separatismo a 3 meses de las elecciones autonómicas. Sin embargo, desde el Gobierno defienden que no hay novedad alguna ni punto polémico. ¿Qué hay de revolucionario en esta enmienda? Yo no veo mucho de revolucionario. Veo una garantía para todos los alumnos y alumnas de este país a recibir la educación de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de la normativa vigente. La nueva ley de educación de Isabel Celaá es tan polémica que ya está teniendo respuesta en las calles. La educación concertada ha protestado frente al Congreso de los Diputados para expresar su disconformidad contra la nueva norma que a su juicio coarta la libertad de expresión. Se han manifestado simulando un colegio con pupitres vacíos porque consideran que se está atacando la libertad de los padres para escoger la enseñanza que quieren para sus hijos. El Partido Popular se ha sumado a esta concentración y trasladan todo su apoyo a la educación concertada. Hablamos de educación plural para que cada uno pueda decidir desde esa pluralidad el proyecto educativo que considera mejor para sus hijos. Además, no nos cabe ninguna duda que eso es lo que necesita nuestro país en estos momentos. La incidencia acumulada de coronavirus baja en España, pero aún así ya hemos triplicado en 2 meses la cifra de muertos por la pandemia. Hoy además hemos registrado una cifra récord de víctimas mortales y Sanidad no quiere garantizar que se haya tocado techo. Alberto Soto. Sí, porque en las últimas 24 horas se han contabilizado 368 fallecidos, un nuevo récord de muertos, datos que siguen siendo preocupantes porque también ha aumentado la tasa de contagio en nuestro país. Las autoridades han contabilizado en las últimas 24 horas
9.000 positivos y se añaden al cómputo total del último día más de 21.000 casos, aunque el ascenso en España sigue siendo mucho menor que en el resto de Europa. Desde Sanidad advierten que los sistemas sanitarios, las UCIs, tienen una alta tasa de ocupación. La incidencia acumulada en estos momentos en nuestro país se sitúa en 527 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, insisten las autoridades que se están realizando muchas más pruebas PCR en los últimos días. Por lo tanto, llamamiento también a la prudencia y a seguir aplicando esas medidas restrictivas para que baje la curva. Es decir, el confinamiento súper estricto, 100% de cumplimiento total durante 14 días es imposible. Lo que podemos conseguir con el confinamiento es bajar mucho la incidencia y cuanto más se alargue, más la bajaremos, pero cuanto más se alargue, más impacto social, más impacto económico, más impacto en la salud por otras patologías, con lo cual hay que tener mucho cuidado. En todo caso, ahora mismo lo que tenemos en España, no hay confinamiento y probablemente no llegue a ser necesario. Y en medio de este escenario, Pedro Sánchez ha anunciado que la vacuna contra la COVID-19 podría estar disponible en tan solo 6 meses. Tenemos la cobertura legal para poder actuar durante los próximos 6 meses. Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y, al término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento. Madrid vuelve a cerrar perimetralmente por 96 horas, ya que este lunes es el festivo regional de la Almudena. La comunidad sigue apostando por limitaciones quirúrgicas al elegir el encierro por zonas básicas de salud y no a la región en su totalidad. Y parece que las medidas tienen efecto porque es ya la 15ª región en incidencia acumulada. Justo conocemos estos datos en el mismo día en el que Madrid vuelve a cerrarse. Alberto, buenas noches de nuevo. Sí, la comunidad vuelve al confinamiento perimetral temporal y lo hace desde esta misma noche. Unas medidas restrictivas que se van a extender hasta el próximo martes, todas con el visto bueno de Sanidad. Estarán limitadas las entradas y salidas de la región, excepto por causa justificada y de fuerza mayor. Eso sí, la circulación dentro de todo el territorio será libre. Una medida que ya está recogida en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Insiste Ayuso en que es la solución, aunque no están de acuerdo ellos con unos confinamientos que se extiendan más de varios días. Que el confinamiento, cuanto más pequeño, funciona mejor. Por eso no somos partidarios de grandes confinamientos, ya que no hemos encontrado un solo estudio que nos demuestre lo contrario. Y por eso vamos a seguir haciendo más campañas y en la orden de mañana, que publicará nuevamente la Consejería de Sanidad, como todos los viernes, ahondarán en nuevas medidas para hacer de noviembre un mes todavía más seguro, ahora que viene el frío. Los datos avalan la gestión de la pandemia y el Gobierno se ha visto obligado, aunque a regañadientes, a reconocer que las medidas de Isabel Díaz Ayuso surten efecto. Tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como Carmen Calvo han abandonado el reproche político para aplaudir al Gobierno regional. Tienen muy presente, supongo, la situación, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Madrid o la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde al cabo de 14 días, 10, 14 días, 2, 3 semanas de haber tomado las medidas, se ha visto una estabilización y un descenso de la curva. Y eso es lo que yo he trasladado. Por tanto, vamos a tener un punto de templanza, un punto de serenidad y fíjense lo que le voy a decir, es tan importante tomar medidas como cumplirlas. Hemos llegado a entender que la opción de Madrid, que era cerrar los 2 puentes, podía ser adecuada para los objetivos. Pues eso es lo que hace un gobierno que tiene la capacidad de entender y la capacidad de buscar lo único que importa, que es parar los contagios. El alivio hospitalario también se nota en Extremadura. La región, que es la única junto a las islas que no se ha confinado perimetralmente, acumula una tasa de ingresos por coronavirus de 6% en esta segunda ola, muy lejos del 23% de la primera. La tasa de ingresos está en esta ola en un 6% frente al 23% de la primera. En este momento hay 390 ingresos en camas de agudo y 35 ingresos en camas de UCI. Siguen intentando aguantar los hosteleros en Cantabria. Desde ayer por la tarde no pueden abrir sus bares y restaurantes tras situarse en una situación de riesgo alto por la COVID, con récords de contagio y un aumento de fallecimientos en los últimos días. Ya han anunciado una manifestación del sector para el próximo miércoles 11 de noviembre. Defienden que unos 2.000 establecimientos están perdiendo unos 500 euros al día. Esto puede ser la ruina, para nosotros, sí. La cosa está muy fea y pinta muy mal. Un auténtico caos. Son muchas familias las que tienen que salir
alerte otra vez. Y no es que no solo somos nosotros, son todas las familias que hay detrás de esta nueva restricción. Habrá que cerrar. Aún así, todos los negocios supuestamente que tengan terraza tienen que bajar aún así el aforo de la misma manera. El terror del coronavirus es mucho peor de lo que nos imaginamos. Afecta a mayores, pero también a los más jóvenes. Un niño de 8 años ha fallecido tras acudir 5 veces a urgencias. Lo ha denunciado su abuela con un mensaje desgarrador. Martes por la noche mi hijo empezó con un dolor enorme de estómago, ya no podía más mi criatura. Y lo bajé a urgencias otra vez. Y no sé qué le pincharon a mi hijo porque no me dieron. Y ahora me niegan los informes de mi hijo, me los niegan. Y mi hijo a las 7 de la mañana falleció. El miedo al terrorismo islamista se extiende por toda Europa. Son muchos los países que están en alerta y toman medidas. En Cataluña se ha filtrado a los medios de comunicación que hay una circular de los Mossos que alerta de atentado inminente. El último de ellos fue en Viena, que estuvo precedido por el ataque a una iglesia en Niza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a reforzar las fronteras. D'intensifier très fortement notre contrôle aux frontières au sein de l'espace Schengen. Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers, gendarmes. Casi un milagro lo que ha pasado en los Países Bajos. Una escultura de una ballena ha evitado la tragedia en un accidente de tren. Cerca de Rotterdam, el vehículo en el que solo viajaba el conductor se saltó la señal de stop y quedó suspendido en el aire a unos 10 metros de altura, salvado por la aleta del gigante del cetáceo del monumento. La escultura evitó que se cayese al vacío. A modo de anécdota, el monumento se llama Salvado por la cola de la ballena. Un mundo con un mar de lava tapado por una atmósfera de vapor de roca. Es la estimación que ha realizado un grupo de científicos sobre un exoplaneta del tamaño de la Tierra que está formado por los mismos ingredientes, por rocas. A través de una computadora simulan y prognostican en un mundo extremo la evaporación y precipitación de rocas, vientos supersónicos que superan los 5.000 kilómetros por hora y un océano de magma de 100 kilómetros de profundidad. Y antes de despedirnos, mensaje para concienciar a los más jóvenes, realizado por el Instituto de Cine de Canarias en estos momentos de pandemia. Son 59 segundos tan solo, pero muy impactantes. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No cree que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Pues ya lo saben, la responsabilidad es de todo. Y dos noticias de última hora antes de despedirnos. El País Vasco ha decretado el cierre de la hostelería a partir del sábado y adelanta el toque de queda que estaba fijado a las 11 de la noche, lo adelanta hasta las 10 de la noche. Y otra noticia de última hora, en el otro lado del charco, en Estados Unidos, los jueces han desestimado las acusaciones de Trump en Georgia y Michigan. Y Biden se sitúa, por tanto, cada vez más cerca de la Casa Blanca. Noticias de última hora que podrán conocer más a fondo esta noche en El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche. Hasta mañana.